un distintivo, humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiere ser libre lo será, que por el bien de todos primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta. Mira, la verdad es que aquí pasan cosas muy extrañas, cosas que en ningún país del mundo pasa. Por ejemplo, aquí todavía le siguen echando la culpa de lo que sucede al presidente que hizo obras y que dejó el poder hace 7 años. Entonces yo te digo, nunca, um, no he visto que una persona que asuma el mando, el poder en un país, se dedique a echar la culpa a su antecesor y no a solucionar los problemas. Porque cuando una persona se lanza de candidato a un puesto tan alto como es la presidencia, pues no hereda problemas. Lo que hace es poner en práctica soluciones, pero aquí eso no ha pasado, ¿no? Así que imagínate tú que la persona a la que echan la culpa dejó a este país con una soberanía energética increíble, increíble. Nosotros éramos exportadores de energía. De hecho, en una revista que hay acá muy de derecha, llamada Vistazo, decía que las nuevas hidroeléctricas nos cuestan caro. ¿Por qué? Porque ellos ponían que antes nos faltaban megavatios y que comprábamos a Colombia y que hoy nos sobra energía y que por eso nos cuesta caro. Entonces, nos damos cuenta cómo los medios van manipulando la información y poniéndola en otros contextos, ¿no? Y es una crisis provocada, obviamente. Si es que tú tienes un parque termoeléctrico que es el que cubre las deficiencias, entre comillas, del hidroeléctrico y no les dan mantenimiento por años, entonces obviamente algún momento esto va a colapsar. ¿Cuáles van a ser las soluciones? Lógicamente las que tienen que ver con la privatización. Todo lo que tiene que ver con meternos a las empresas privadas dentro de nuestro esquema. Entonces, te digo, acá han pasado algunas cosas tan increíbles como que sale en cadena nacional para los que tuvieron energía eléctrica y lo pudieron ver. El presidente con sus dos ministras de energía encargada y de la producción. ¿Y qué dice el presidente ahí? Que vamos a tener los cortes, pero escalonados y cada vez de menos horas. Esta semana, la semana que viene serán 8 horas, luego 6 y luego 4. ¿Y qué pasó? Que a la semana tuvieron que retractarse porque los apagones ya no fueron ni de 8, ni de 6, ni de 4, sino de 14 horas. Imagínate tú qué haces cuando tienes apagones de 14 horas. Es una cuestión tremenda. Nos retrocede como país. Aquí tú no puedes encontrar producción, productividad, emprendimiento, porque nosotros dependemos de la energía eléctrica como la mayoría de países. Entonces, la situación es crítica. ¿Y cómo se pone peor? Imagínate tú, el presidente es un estadista, debería serlo, pero si aquí tenemos un presidente que solo le faltó saltarle al cuello al presidente de Colombia para exigirle que le venda energía, ¿quién le vende energía a un Tarzán de barrio? A una persona que es capaz de meterse en la embajada de otro país con tal de satisfacer su ego, pues no nos va a vender energía a nadie. ¿Por qué? Por la figura que tenemos como mandatario que no da confianza al resto. Entonces estamos en esta situación. ¿Colombia tiene energía? Claro que sí. Están en sequía, por supuesto, pero ellos se autoabastecen.
nosotros con el descuido de las termoeléctricas. Terrible, fíjate tú que por ahí había unos datos que decían que si solamente la corporación Novoa llega a pagar la deuda, pues con lo que paga esa deuda ya podemos mantener todas nuestras centrales termoeléctricas recuperadas. Pero aquí viene este asunto del negocio, ¿no? Y te digo, y hay otras cuestiones que como país nos, nos ponen mal en el contexto mundial. Hace el mes pasado, en septiembre, la Asamblea Nacional hizo un apagón simbólico. Apagaron las luces de la Asamblea. ¿Y qué dice el presidente? Él dice, imagínense que con estas palabras, que yo pido las debidas disculpas porque no se las debe decir, pero aquí nuestro presidente las dice, 4 pendejos apagan la luz y se les ve lo que tienen los computadores encendidos. O sea, imagínate doble vergüenza. Yo ahorita no tengo luz, pero tengo una batería, tengo internet y me ven acá. Todo el mundo sabe que hay un aparatito que se llama batería, que aunque la luz se vaya, pues te da unos minutitos, ¿no? Ujú. Entonces, como tratando de ridiculizar, te digo, pero para nosotros es vergüenza ajena escuchar esas palabras en la boca de quien tiene que ser el estadista, ¿no? Dan una cadena nacional aquí en la que todos esperábamos soluciones, conectándonos y todo lo demás, pero te digo, a la mitad yo realmente me desconecté. Primero porque se suponía que era en vivo, se suponía, pero uno que ya está así como un poco más pendiente, si tú veías el reloj del presidente, tenía otra hora. Así que no era en vivo, eso estaba pregrabado, eso estaba envasado. Y tampoco nos dieron soluciones, pero sí tuvimos que oír un vocabulario bastante vulgar. No para ser empático con el pueblo, no se necesita ser vulgar, no se necesita ser ordinario. Palabras de las que yo pido disculpas por tener que decirlas en el programa. Él dice que está solucionando cagaditas y cagadotas de gobiernos anteriores. Imagínate tú. Entonces, llega un punto en que ya no solamente nosotros somos los que estamos quedando mal parados, ¿no? Sino que nuestro referente, el referente de nuestra nación está así. Y en la misma cadena él dice, yo sé que la gente está cabreada. O sea, ¿por qué, ¿por qué llegar a este nivel? Lo cotidiano no tiene que ser vulgar. Entonces, es para nosotros una cuestión vergonzosa desde todo punto de vista, ¿no? Hay la hidroeléctrica que te había contado en días anteriores, la Coca-Cola Sinclair, que un poco más y decían que ya mismo estalla, que es un elefante blanco, que es una obra con sobreprecios y todo lo demás, pero gracias a ese elefante blanco hemos podido subsistir. Imagínate que ayer fue uno de los días históricos, porque esta hidroeléctrica produjo más de 1000 megavatios. Y gracias a eso es que ayer los cortes fueron menos. Entonces, también nosotros vemos que dentro de nuestra matriz energética, en la época de Rafael Correa, se construyó el segundo reservorio más grande del país, que se llama Masar. Y este ahorita está apagado porque estamos con la energía que nos da Coca-Cola, este está apagado para lograr que cumpla una cota alta, ¿no? En el que pueda funcionar. Entonces, estamos en una situación complicada y además con todas estas cuestiones que se dan alrededor, como te decía un momento, la gente se vuelve tan ciega, renuncia a su capacidad de pensar y creen que toda la crisis es porque no hay lluvias. Y aunque uno les diga que esta sequía es a nivel general, lo que pasa es que aquí no hubo planificación. Y si la hubo, no fue para favorecer al pueblo. Pero cuesta mucho, mucho que nuestra gente entienda. Cuando uno hace una planificación a alto nivel, no pone, eh, si es que tenemos 60% de lluvias, pues vamos a hacer esto. No es así. Pero bien dicen que no hay peor ciego que el no quiere ver y justifican cuestiones que, como les decía, esto no se trata de ser correísta o no, se trata de sentido común, así de simple.
Y mucha gente creo que ha renunciado al sentido común, que no es tan común como yo pensaba después de ver todas estas experiencias. ¿Tú a qué le atribuyes este proceder de la gente? Porque, bueno, el presidente sí tiene una tendencia clara y él ya viene con una premeditación bien calculada. Bueno, pensemos que bien calculada, igual con sus márgenes de error, ¿no? Pero sí, su intencionalidad es obvia eh, por lo que ha venido haciendo, ¿no? No son errores al azar, ¿no? Que pueden Ujú, tenerlos cualquier presidente, pero él ya se ve que trae, que ya no son errores, sino que son una acción ya calculada. Que ujú. le resulten o no, ya es otro boleto, pero trae esa intencionalidad de, pues no precisamente de favorecer a la población, a quien él gobierna, ¿no? Sino Ujú. a alguien favorece, mm, claro, a él mismo también, por supuesto, ¿no? Pero a quién, qué empresas, qué o qué transnacionales están detrás de Novoa. Pues él sí pertenece a la familia más millonaria del Ecuador. Es un grupo poderoso, el Grupo Noboa, que curiosamente no es una empresa registrada en Ecuador. Entonces, aquí los grupos de poder están detrás de toda crisis hay un grupo de poder. Cuando se junta el poder político con el poder económico, el pueblo es el que pierde. Entonces, mientras aquí en este país no haya conciencia de clase, no haya conciencia, no haya cultura política, vamos a seguir en esto, porque el voto será manipulado con base en revanchismos y en cuestiones que no trascienden a otros planos, pero sí influyen directamente. Sacarse de la cabeza, como te decía en alguna ocasión, estas frases tan trilladas, ¿no? Como que es rico y no va a robar, que el pobre es pobre porque es vago, que si quieres tener algo tienes que trabajar, pero si a un pueblo tú le quitas su fuente de trabajo. Imagínate tú aquí las personas que tienen los negocios pequeños. Tienen ellos apagones de 14 horas. La gente ya no puede comprar al por mayor los comestibles, básicamente, porque en 14 horas se te descongela todo. Entonces, acá te digo, en Quito tenemos un problema muy especial. Mi ciudad es de montañas. Estamos nosotros en cerros, por ahí uno que otro valle, y en el caso de mi sector, cuando no hay energía eléctrica, no hay agua. Porque las bombas funcionan con energía eléctrica y como no hay energía, pues tampoco tenemos agua. Y claro, los negocios que quedan en el sector, ¿tú con qué confianza vas a comer en un restaurante si sabes que no ha habido agua en todo el día? No, Y pues empieza a mermar la economía. Y lo que es más, los problemas de salud que nadie se da cuenta. Yo sé que cuando son minorías es difícil evidenciar. Personas que usan oxígeno. Imagínate tú esas personas cuando se les va la luz. Se pueden morir. Y otro problema, compren generadores. Listo, no van a pagar impuestos. El rato que tú vas a hacer la gestión te dice, sí, pero lo entregamos de aquí a un mes porque todos los generadores se agotaron. Y luego por sí, ahí descubren que te están trayendo unos generadores que no son nuevos, sino que son rearmados, repotenciados, o sea, cuestiones que no son de calidad. Y luego viene el otro problema. Nosotros dejamos de tener gasolina subsidiada. Tenemos el diésel todavía con subsidio, pero tú prendes un generador, mi estimado, y no oyes ni lo que hablas. Meten una bulla increíble, emanan un gas por la combustión que se da para producir la energía. Entonces, no es que solucionemos un problema, pero realmente aquí la gente dice, pues hay que arrimar el hombro. O sea, lo típico que te dicen ponerse la camiseta. El presidente no es Dios para hacer llover. Y hazles tú entender que no es Dios para hacer llover. De acuerdo, estamos de acuerdo,
pero tampoco tuvo la planificación suficiente para evitarnos este problema. Y lo que es más, ningún otro país está pasando lo que estamos pasando nosotros, independientemente de que llueva o no llueva. Aquí se dejó colapsar el sistema eléctrico nacional. Eso es todo. Y cuando este señor llegó al poder, una oferta de campaña fue el no más apagones. En una entrevista que le hacen en España, ¿qué dice? Yo no dije nada de seguridad ni dije nada de eso. Mi oferta fue mejorar el empleo. Yo estaba con lo del empleo y te digo ahora con lo de los apagones, no hay empleo, no, no se ve por ningún lado el crecimiento económico, hay una deserción escolar terrible porque tampoco se ve esto, cómo se han afectado los centros de educación. Acá tú vas a un centro comercial que tienen planta y ves los patios de comida repletos. Afortunadamente tenemos un alcalde en Quito que él sí se da cuenta de lo que está pasando en nuestra población y ha sacado algunos lugares del famoso coworking donde se puede ir a trabajar. Entonces ves tú locales municipales en que tienen internet y la gente sentada en el suelo, otros sentados en gradas, otros van llevando un banquito y uno trata de salir como puede, porque aunque haya apagones, hay cosas que no se detienen. Las personas que estudian en línea tienen que estar ahí. Y te digo, cada uno hemos visto soluciones, pues, al alcance de nuestro bolsillo, ¿no? Yo te digo, en mi caso, mi esposo es así como MacGyver, muy inquieto, muy hábil. Entonces, con una batería que cargábamos al celular antes, la conectó al módem y tuvimos internet una hora. Luego fuimos a comprar una batería de moto para conectarle al módem y eso me da 4 horas de internet. Entonces hay que tener la precaución de tener bien cargadas las computadoras de la casa, pero te digo, se vienen otros factores. Aquí teníamos ya mucha inseguridad, demasiada, y tú tienes el cerco eléctrico. Ahora que no hay electricidad, es que ya no da ganas ni de salir, porque como te comentaba hace un momento, no funcionan los semáforos. Y el recorrido desde casa a un punto central, te digo, para mí son 2 horas. Y ahora que está lloviendo, porque ya no tienen el pretexto de la lluvia, está lloviendo a cántaros en este país, en la sierra, en la Amazonía. Peor, pues imagínate tú, sin semáforos, con las calles convertidas en piscinas, porque tú vas en el auto y vas levantando olas, y la, el transitar, el movilizarte, pues realmente es un problema muy grave que tenemos. Dice el periódico France 24, dice que el presidente, eh, el gobierno del presidente Daniel Noboa ordenó la suspensión de la jornada laboral para este 31 de octubre. Ujú. Hoy es la planta productiva de tenerla en un país que precisamente en este momento está pasando por una crisis muy fuerte, muy grave, de tener la planta productiva, pues digo, de tener la jornada laboral, sí me hace muy Ujú. delicado, ¿no? Mm, Quiere decir que entonces está en una situación muy grave. Es tremendo. Fíjate tú que aquí tenemos una ciudad que se llama Ambato. Ahí tienen un parque industrial muy grande porque hay ensambladoras básicamente, ¿no? Esta ciudad pierde más de 200 millones mensuales porque hay 110 empresas al borde de la quiebra, han despedido más de 3.000, o sea, podrían ser despedidos más de 3.000 trabajadores. Entonces la cuestión no es tan simple. Acá nosotros normalmente tenemos el feriado del 2 de noviembre, Día de Difuntos, 3 de noviembre, Independencia de Cuenca, la tercera ciudad más grande que tenemos en el país. Entonces, por la ley de feriados, para motivar al turismo, cuando un feriado coincide con sábado o domingo, se le pasa al viernes o al lunes para tener más días de asueto. Entonces, aquí teníamos el feriado viernes, sábado, a ver, viernes, sábado y domingo, un día más.
Pues resulta que el presidente ordenó, porque dijo que empresas públicas y privadas tengan feriado jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes. Claro, el otro feriado se pasaba el lunes. Tenemos 5 días para estar en la casa sin energía, por lo tanto, sin posibilidades de producir. Y para nada, te digo realmente para nada. O sea, nunca ha habido un feriado tan largo, viendo que estamos en esta emergencia. Y además hay otra cosa, o sea, al principio al sector industrial no se lo había topado mucho, pero ahora también van a tienen sus apagones y todo, te digo, y es desolador, porque parar el sector industrial es jugar con los empleos de nuestra gente. Si van a estar menos horas funcionando, necesitan menos gente. Así que estamos nosotros de este momento en un feriado que nos va a durar hasta el martes y esperando que la batería aguante lo que pueda para ver si se ven películas. Pero lo que sí ha hecho este gobierno y muy puntualito, como lo hacen todos, absolutamente todos los que tienen esa mentalidad de coloniaje, ¿no? Sí. La deuda externa, pues estamos al día. Se ha pagado absolutamente. Y eso es otra contradicción. En un país que está con la productividad tan amenazada, pues hemos pagado deuda externa. Y te digo, nosotros ya en el 2023, hace un año, empezamos a tener apagones. Y el que teníamos de presidente en esa época, ¿sabes qué dijo? Que lo que pasa es que la energía eléctrica no nos alcanza por la cantidad de empleos que se han generado. O sea, tratando de tapar esto como de lugar, pero acá las afectaciones son grandes. Este feriado, te digo, mira, en un país que tú no tienes seguridad, como primera cosa, donde ha habido tantos despidos, donde la gente no tiene dinero, te dan un feriado de 5 días, pues ¿qué vas a hacer? Ya hasta las playas da un poco de recelo irse, ¿no? Y para remate, hay otras cositas que van sumando, pero que nuestra gente no le da la gana de darse cuenta. Hace poco se emitió el decreto 421, donde el presidente reforma el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación y dispone que en menos de 60 días, porque ya han pasado algunos días, se convoque a la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Imagínate tú mandarse un decreto cuando estamos nosotros ya en un proceso electoral. Ahí se van a adjudicar frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces, es una situación como bastante preocupante. Por otro lado, nosotros constitucionalmente, porque nuestra constitución lo dice, no podemos tener bases extranjeras en el país, pues ya se está mandando la reforma para que venga la base, otra vez, una base extranjera al Ecuador. Y la gente repite lo que dicen los medios hegemónicos, ¿no? Que tienen patrón, que saben a quién le pasan la mida de botas. Repiten, pues es que van a ayudarnos con la seguridad. ¿Qué seguridad ni qué nada? O sea, nosotros tenemos nuestro vecino Colombia, tiene 7 bases, me parece, y ya Ujú. sabemos cómo es la seguridad. El entregar tu seguridad interna a un país extranjero realmente es una cosa de locos. Exactamente es lo que quieren hacer aquí en bueno, traen la intencionalidad de que el gobierno, bueno, están presionando para que el gobierno declare a los narcotraficantes terroristas para poder meterse ellos, porque claro, Ujú, la presidenta, como el presidente Andrés Manuel, los han detenido, ¿no? Les han puesto un alto y ujú, entonces andan buscando la manera, porque esa agenda del combate al narcotráfico es una agenda que ellos han montado, ¿no? ujú. Con ese propósito de tener controlado a los países de Latinoamérica, ¿no? Llámese Ecuador, llámese, entonces ponen bases militares y al rato ya no pueden zafarse de ellos. Así es más o menos el asunto, ¿no? De hecho, sí,
Nosotros ya tenemos experiencia en todo esto. La base de Manta funcionó por muchos años, pero somos de memoria frágil y la memoria conveniencia y cuando viene como con un poco más de relleno. Y fíjate tú que cuando yo prendo la televisión, cuando tengo luz y puedo acceder al cable, veo informaciones de otros países y realmente estamos en una espiral de violencia a nivel planetario. Pero aquí te digo, exacerban tanto el morbo de lo que está pasando que uno empieza, obviamente, a caer en el plan y empiezas tú a sentir inseguridad y a sentirte atacado. Pero no es mayor, te digo, que lo que puede estar pasando en Colombia, en Chile, en Perú, en México. Estamos en la misma situación, pero acá le dan todo el día a eso que uno termina diciendo, pucha, sí, o sea, estamos en la fregada, que vengan, que nos salven los gringos, pero todo esto es armado, pero hasta que nuestra gente tome conciencia de la realidad de las cosas, pues esto va a seguir pasando. Y te digo, yo estaba leyendo la otra vez a un escritor, historiador muy interesante de acá, Juan J. Pazimiño, y él decía algo muy interesante. Decía, los empresarios presidentes tienen una inalterable conciencia de clase y convierten al Estado en un instrumento para los negocios privados. Ese patrón de comportamiento ha conducido al derrumbe de las condiciones sociales e institucionales. Y me parecía tan preciso que traje acá para compartirles. Muy, muy interesante lo que tus reflexiones y es preocupante porque Ecuador fue uno de los ejemplos de América Latina en cuanto a progresismo, en cuanto a gobiernos progresistas. Nosotros aún lo recordamos en aquella época, cuando estaba Correa, compañeros que viajaron a Ecuador y que tuvieron, bueno, iban de vacaciones, pero una parejita que todavía la recuerdo, fueron y duraron un mes, llegaron fascinados, hasta me acuerdo que decían, nos queremos ir a vivir a Ecuador. Eran tiempos de que aquí estaba Peña, bueno, Peña Nieto, creo. Ujú. Entonces decía, queríamos irnos a vivir a Ecuador, queremos ir a vivirnos, queremos ir a vivir a Ecuador, porque vieran qué bonito es Ecuador. Lo que está sucediendo en Ecuador es algo maravilloso. Ojalá en México pudiéramos llegar a eso. Ese era el sentir de estos compañeros. Eh, Ujú. por eso creo que es muy importante y fundamental que Ecuador retome ese camino por el que los había llevado el correísmo. Eh, Ujú. y habría que, y qué aprendizajes tomarían ustedes de todo este proceso que han ustedes vivido desde que Lenín Moreno echó atrás ese avance que llevaba Ecuador. Sabes que nosotros, los que tuvimos la oportunidad de vivir el proceso, el antes y el después, ¿no? Y aparte de una estabilidad política, también yo recuerdo al presidente Correa trabajando desde el primer día junto al pueblo, no con youtubers, no con grupo de amigos, con profesionales, con, con un sentido de patria muy, muy interesante. Eso no se había visto antes acá. Pero todo esto tiene su precio, ¿no? Cuando las élites se sienten despojadas de ese poder, es cuando empiezan estas cuestiones. Y como te decía hace un momento, poder político más poder económico tienen una influencia muy fuerte dentro de la población que no está informada o que no le gusta informarse o no quiere informarse. Se quedan con lo que ellos llaman información, que son los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, el momento en que viene el presidente Correa, empiezan a haber modificaciones a nivel de gobierno y también las modificaciones que iban en beneficio del pueblo.
Muchas élites se sintieron topadas de su bolsillo, porque aquí hay una cuestión, nuestra humanidad es realmente increíble y no en buen sentido de la palabra, sino en el otro. Yo recordaba en Chile cuando la gente alababa a Pinochet porque mató comunistas, pero el momento en que supieron que Pinochet había robado, pues no le perdonaron. Le perdonan matar comunistas, no le perdonan ser ladrón. Aquí por ahí vamos guardando las distancias, ¿no? Entonces, el momento en que una persona del pueblo, un estadista, una persona que estudió en los mejores lugares con base a su esfuerzo, por ser becario, no por sus apellidos ni por su dinero, sino con su esfuerzo, hasta hacer un PhD, hasta dominar 2 lenguas más y entender a la perfección el quichua, el idioma que más habla nuestra población indígena. Entonces, esto fue como un sacudón para todo el pueblo, sacudón con el que las élites realmente se movieron y se cayeron. Imagínate que los trabajadores petroleros, ¿cómo no les va a doler si ellos antes tenían utilidades de miles de dólares? Cuando llega el presidente Correa y dice el petróleo es del pueblo, porque esta gente tiene que llevarse esta plata. Esto hay que repartir en el pueblo y se pone una ley en la que se daba un porcentaje a las zonas donde se extraía el petróleo. Ya no se les daba a los empleados petroleros. Ya esto empieza a cambiar y obviamente se generó mucho odio, porque vino un presidente que gobernaba para el pueblo y no para las élites. Entonces, muchas de estas élites se sintieron atacadas, aunque yo realmente no sé por qué. Cuando el presidente salía de viaje, viajes internacionales, iba llevando comités de empresarios y les auspiciaba para que hagan sus negocios. Iban en el avión presidencial, no les costaba eso. Pero sin embargo, el perder un poco de lo que antes había sido su estatus, pues les dolió y empezó la campaña de desprestigio. Y desde un comienzo, te digo, o sea, el ejemplo más claro es esto de la hidroeléctrica, ¿no? Decir que la máxima obra en infraestructura, que fue la hidroeléctrica, estaba mal hecha, tiene fisuras, ya mismo se revienta y ahora nos damos cuenta que no. Esto obedece a un plan orquestado desde las élites económicas que alcanzaron el poder político. ¿Para qué? Para beneficiar a sus iguales. Y con un poco de gente que fue, digamos, de los pocos que vieron mermados lo que antes tenían, ¿no? Y ahora pues están en un plano de revancha, no en un plano de país, no en un plano de pueblo, porque tú sabes cómo es la clase media, ¿no? O los que se creen clase media. Lo cierto es que uno mientras dependa de un trabajo y de un sueldo, es obrero, es trabajador, no es clase media. Pero las personas estas, los pequeños burgueses realmente, se sintieron afectados en su bolsillo y se convirtieron en una élite opositora por odio y sin el menor sentido de país. ¿Cuándo creen ustedes que puedan, o sea, crees que se pueda revertir todo este, bueno, no sé si avance o proceso o esta imposición de Novoa? ¿Creen que puedan revertirlo? Mira, cuando Correa llegó al poder, este país estaba igual o peor que ahora, salvo la cuestión de la delincuencia, que nosotros éramos como una ciudad muy franciscana, como decían, ¿no? Nosotros no éramos un país productor de droga, éramos un país de paso. Pero en 7 años de descuido y todo lo demás, pues tenemos ahora un problema de delincuencia fuerte, pero todo se puede revertir, absolutamente todo. Lo que se necesita es, aparte de ponerle ganas, que nuestra gente empiece a interiorizarse, conciencia de clase. Necesitamos cultura política, saber quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. No que nos vayan acarreando, sino que las necesidades del pueblo tienen que ser solventadas. Saber que
esto de que el mercado se regula solo es una teoría económica que tiene muchas aristas y que nosotros sabemos que el capitalismo, pese a que esté metido en nuestros pueblos, pues también existe un estado de bienestar que hay que respetar y al que podemos acogernos. ¿Para cuándo son las próximas elecciones? En febrero. Y En aquí en el febrero. país tenemos segunda vuelta en el caso de que no haya mayoría. Entonces ya están prácticamente a un paso, ¿no? Y ya comentan que la candidata es por el correísmo, es la misma que participó la vez anterior, Ujú, ¿sí? así ¿Qué es. posibilidades tienen para obtener el triunfo? Mira, eh, nosotros somos optimistas, pero también hay que darnos cuenta de una realidad muy fuerte que tenemos en Ecuador. La derecha, aquí y en cualquier rincón de Europa, se une al calor de una causa y te hacen cargamontón. Nuestra izquierda no. El progresismo, el llamado progresismo, no. Somos expertos en pelearnos entre nosotros, aunque todos queremos el bienestar del pueblo, pero nos es bien difícil bajar nuestros egos y juntarnos por un motivo superior, que es el pueblo, que es el país. Nosotros nos ha pasado esto ya 3 veces. Luisa llega en la primera vuelta con un 41%. ¿Y qué pasa? Que en la segunda vuelta se suma toda la derecha y alcanza la mayoría. Nosotros ahora te digo, lo que vemos es que por esto de los apagones, aunque haya, ya quedan muy pocos ingenuos que le creen al presidente. Hay muy poquitos que están orando porque venga la lluvia, porque creen que ese es el motivo del descalabro energético. Y Novoa ha bajado muchísimo, muchísimo en las encuestas. Por todo esto que te contaba, ¿no? Por la talla de estadista como que de repente no cuadra todo el mundo, demasiadas mentiras. Imagínate que luego del anuncio que van a ir disminuyendo los cortes, nos suben casi el doble. Una ministra renunció, la ministra de la Producción tuvo la decencia de renunciar. Pues los otros están ahí. Nuestra ministra de Energía es una abogada ambientalista. Yo creo que este momento, en cualquier país que esté preocupado y que se duela de lo que pasa, pues habría una junta de expertos tratando de salir adelante, pero esto acá no ha pasado. Entonces, todo depende. Hay muchos votos, te digo, que no obedecen a una disciplina partidista, sino pueblo, pueblo. Si es que logramos que el pueblo, luego de ver cómo nos ha ido con la derecha estos 7 años, se junte, se centre en una causa común, recordando cómo éramos cuando estaba Correa en el gobierno, que es la tendencia de Luisa, podríamos salir adelante. Tenemos un plus acá, te digo, el candidato a vicepresidente, Diego Borja, es un economista y este país, vaya que necesita un economista en el alto poder. Así que esperamos nosotros que haya madurez política al momento de las votaciones, porque a mí me da un poco de susto, ¿no? Porque si no es Novoa, será cualquier otro de la derecha. Si es que no logramos nosotros, como progresismo, involucrar al pueblo, convencer al pueblo que somos la mejor opción. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, ya por último, ¿hay alguna estrategia que ustedes tengan para revertir este sentido, pongo entre comillas, sentido común que no, bueno, que esta derecha ha anclado en alguna parte de la sociedad? Me imagino que principalmente en los de clase media, ¿no? Me imagino, no Mm. sé, ¿tienen alguna estrategia para revertir esta mentalidad que ha venido construyendo la derecha? Mira que esta es una cuestión bastante difícil, porque nosotros eh, siempre pensamos que las bases son las que marcan la diferencia.
en la medida que las bases sean tomadas en cuenta, se les dé su lugar, Ujú. que dejemos de ser activistas de computadora y empecemos otra vez a ser activistas en la calle, con el pueblo, contacto directo, no ser un activista que está atrás de una máquina hablando maravillas mientras nuestro pueblo está pasando situaciones difíciles, eso no va a pasar. O sea, yo creo que el éxito es las bases, apoyarnos en las bases o generar bases si es que no las hubiera. Y lo otro, retomar la lucha en las calles, el puerta a puerta, las concentraciones, volver al contacto humano donde tú ese momento estás con la gente, donde tú puedes compartir con el pueblo y aunque no tengamos la misma opinión, no hay que tenerle miedo al debate, porque a veces de las discusiones más acaloradas, más terribles, salen las mejores soluciones, las mejores Sí. propuestas. Yo creo que es momento también de escuchar al pueblo, de escucharlos, no solamente escucharnos, sino escuchar a la gente, porque Mm. una cosa es la política que emana de un escritorio y otra la que emana de un territorio. Así que Ujú. yo creo que si nosotros tenemos una campaña en la que se le dé el lugar que merece el pueblo, donde las bases recobren su protagonismo, donde sea escuchado el pueblo, donde la política vuelva a ser una ciencia en la que el pueblo está involucrado, pues nos va a ir mejor. Que una campaña a ras de tierra, ¿no? Ujú, O sea, una campaña, pero una campaña permanente, no es no solamente electorera, como decimos acá en México. ujú, Dice, no vengas con campañas electoreras, o sea, haz campaña permanente todos los días, a todas horas y trabajando en ese sentido, ¿no? Porque a veces solamente salen cuando hay elecciones. Y ujú. yo creo que también ese es el asunto de la gente, ¿no? Que dice, vienes a pedir mi voto, ahora que lo obtienes, te vas y no regresas. Ese es lo que había ese sentimiento, ese sentir de la gente en México. Afortunadamente Andrés Manuel llegó y cambió todo nos cambió todo, les cambió, como dicen, esas prácticas a la misma izquierda, ¿no? Porque la izquierda también Ujú, ya estaba hecha muy a lo electoral, nada más salía en tiempos electorales y Andrés Manuel dijo, no, todos los días y hacer trabajo casa por casa a diario, hacer ujú, círculos de estudio y de reflexión permanentes. Vamos todos a trabajar así, ¿no? Y eso era intenso, ¿no? Y entonces tomaban, agarraban la agenda, marcaba la agenda de una manera permanente, ¿no? Es decir, la lucha por, la, por el bienestar, por la economía nacional, por la ujú. soberanía energética y todos, o sea, no había día del año que no trajera una agenda, ¿no? O sea, era una Claro. agenda de lucha de interés común, no de solamente de campaña y cuando hacían campaña electoral, cuando ya llegaban tiempos electorales, estas banderas eran las que enarbolaban los candidatos. Entonces era Mm, muy, es decir, era una campaña permanente, ¿no? Eso lo claro. hacían igual como ahora con el plan C, ¿no? O sea, era un sentir que dijo, vamos a trabajar para transformar la constitución porque no nos permiten llevar el bienestar como debe ser a la Ujú, gente, porque la Suprema Corte y amparos, y entonces dijo, "Pues vamos a hacer la transformación al Poder Judicial y vamos todos". Eso lo dijo en el 2000, es el año pasado, de tal suerte que cuando llegaron las elecciones ya esto ya estaba montado como una, como una la, práctica. exacto, como ¿cómo dice? Ujú, Como el eje fundamental de la campaña, de las campañas, senadores, diputados, sea, esa era. Entonces yo creo que
bueno, ya, pero esto ya era un sentir, como dices tú, no se escucha al pueblo, pero esa es una manera de escuchar al pueblo, porque si era un sentir de la reforma al Poder Judicial, un sentimiento de la gente, que hacía, Ujú, no de ahora, no fue de coyuntura, es un sentimiento que viene desde, bueno, yo cuando era joven ya escuchaba que la gente se quejaba del Poder Judicial, de ujú, jueces, magistrados, y, o sea, ya estaba la gente harta, de tal suerte que cuando Andrés Manuel dice, vamos a cambiar el Poder Judicial, la gente dijo, sí, vamos, ujú, estás diciendo lo que yo hace siglos quería, ¿no? Desde que estábamos jóvenes y todo el mundo decía, ujú. sí, ¿cómo no? Vamos. Por eso se logró el plan C. Pero fíjate que es algo muy interesante porque la mayoría de la gente, me refiero de la izquierda, Ujú. la mayoría de la izquierda no creía que se fuera a lograr. Decían, hasta hacían cálculos matemáticos. No, no, es imposible, porque mira, ¿cómo crees que vamos a lograr esa cantidad de diputados y de senadores? Estamos locos, no se va a lograr. Y lo logramos. Y pues es que no confiaron en el talento del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ujú. Entonces, yo creo que ese es un punto muy Sí. importante, ¿no? Compartir y compartir con el pueblo esas experiencias y esa necesidad que tiene el pueblo. O sea, Ujú. como dicen, no se necesita ser magos, ¿no? Para saber qué es lo que quiere el Claro. pueblo, qué quiere bienestar. Sabes que hay un vacío también que yo he notado acá, que es la representatividad. O sea, si es que yo me siento identificada con esta persona, pues le voy a dar mi voto. Y Ujú, creo que esa es una de las grandes fallas que hay, ¿no? Acá los camisetazos políticos están a la orden del día. ujú. Entonces hay muchos que dicen, es que yo no represento a un partido, sino al pueblo y no sé qué, pura demagogia. Ajá, Uno la tiene una demagogia. ideología y no puede estar saltando de lado a lado. La representatividad, yo siento que a veces como que está en crisis, porque el pueblo vota por quien se siente representado, no por otros. Y hay Ujú, frases de estas cliché que te decía que a uno le molestan, ¿no? Cuando te dicen, es que las mujeres no votan por mujeres. Perdón, pero si no me representa, pues no voy a votar, aunque sea mujer. Yo no voto ujú. por género, yo voto por ideas, por Exacto. ideología. Entonces, yo creo que la representatividad aquí juega un papel muy importante. Y lo otro, la educación política. Cuando tú vas a un barrio, a una comunidad, no es pues ya no son tiempos de ir yo, estar en una palestra y dar un discurso. No, ahora ya las cosas son distintas. Yo puedo tener mi discurso, pero voy a trabajar con la gente. No voy a que me escuchen, voy a escucharlos. No voy a enseñar, voy a aprender, porque Ujú, del diálogo de saberes yo puedo sacar un producto valiosísimo que puede ser uno de los ejes que pueden estar dentro de un gobierno. Entonces, yo creo que la educación política no tiene que ser aburrida, no tenemos que jugar a la escuelita, a ahí. que yo el erudito te enseño. No, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que enseñar. Entonces, si nosotros logramos darle un vuelco a la educación política, si logramos que esto sea más allá de nombres notables, acontecimientos, si logramos identificar factores que nos motiven a ser partícipes de la vida política, habremos dado un paso gigantesco porque ya no va a ser como que estamos en el computador, tenemos un chat de 120, un Zoom en que estamos 500 y el rato que vamos a la marcha sumamos 10. Ese no es el asunto. El asunto es generar convicción en la gente. ¿Y cuándo se genera esto? Cuando tú das líneas generales y la gente se apropia del conocimiento y empieza a relacionar, empieza a alimentar esa línea base que tú has dado. Entonces nos hace falta dar un remesón a la educación política. No es jugar a la escuelita. Esto es otra cosa, esto es diálogo de saberes. Perfecto. Bueno, pues nos vamos despidiendo, compañera Kelal, y te mando un abrazo, un saludo a tu compañero, a tu marido y a todos los que estén por allá. Un abrazo a todos, caluroso.
y pues nos despedimos y decimos cambio y fuera. Gracias, hasta una próxima. Un distintivo, humanismo mexicano, no solo por la frase atribuida al literato romano Publio Terencio, de que nada humano nos es ajeno, sino porque nutriéndose de ideas universales, lo esencial de nuestro proyecto proviene de nuestra grandeza cultural milenaria y de nuestra excepcional y fecunda historia política. Ahora bien, ¿cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? Trataré de explicarlo de manera breve. En lo político no aceptamos el derrotismo, estamos a favor de lo que expresó el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. El pueblo que quiere ser libre lo será, que por el bien de todos primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Pero atender a los más pobres es también, por si fuese poco, repetí, la sigo repitiendo, decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo, nada. ¿Quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! Por eso nunca, jamás vamos a traicionar al pueblo. No olviden que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo. Ese sincero sentimiento, nada bueno se puede hacer en la vida, y menos en la política, que contrario a lo que se suele pensar, es uno de los oficios más nobles y de la más alta jerarquía espiritual. Que se escuche bien y que se escuche lejos. La auténtica política es profundamente humana en su fundamento, en su esencia y sobre todo cuando se practica en bien de los demás y en especial de los pobres. Amigas, amigos entrañables, sigamos el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el humanismo mexicano. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!